La paz de Dios sea con cada uno de nosotros y en esta tarde y en esta mañana y en este día, sea día o noche donde usted nos esté escuchando, queremos compartir el plan de salvación, el plan de vida eterna para cada uno de nuestros hermanos y amigos que todavía no han oído hablar del Evangelio. Y es así que tenemos la lectura de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26 al 39. Hechos capítulo 8, verso 26 al 39. Dice la escritura que un hombre del reino de Candace, este hombre era el tesorero y venía de adorar a Dios en Jerusalén. Y mientras venía, leía las escrituras y leía el profeta Isaías. Y mientras leía el profeta Isaías, dice la palabra de Dios que este hombre estaba ahí pensativo leyendo las escrituras cuando un ángel del Señor le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Y estando ahí, se acercó. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre dijo, ¿cómo entenderé si nadie me explica? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo enseña? Y dice que si a Felipe se acercó a él, se subió a este coche y le enseñó el Evangelio. Tomando aquella escritura del profeta Isaías, donde decía que fue llevado como oveja al matadero, y como dice, mudo no abrió su boca, y así fue quitada su vida de esta tierra. Entonces, dime de quién habla esto el profeta, de él mismo o de alguno otro. Dice la palabra de Dios que Felipe se acercó y dice que le anunció el Evangelio desde esta misma escritura. Tomando esta misma enseñanza, le anunció el Evangelio. El Evangelio, la palabra evangelio, en el singular evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas noticias. En la palabra singular, buenas nuevas. Es muy importante saber distinguir entre la palabra en singular, el evangelio, le anunció el evangelio, que no es lo mismo que decir los evangelios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra de Dios dice que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el evangelio, la palabra evangelio en singular, significa buenas nuevas, buenas noticias. Y es así que nosotros necesitamos entender qué significa el evangelio. Cuando esta palabra se cumplió, dice que él anunció el evangelio. Y una vez él entendió el evangelio, siguieron avanzando y el mismo eunuco etíope le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que mandó a detener el carro y una vez detenieron el coche en el cual iba, dice de que en ese momento descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Aquí hay un paréntesis porque dice que le anunció el evangelio, pero hay un paréntesis porque dice de que una vez entendió el evangelio, dice aquí hay agua, ¿qué impide que yo reciba el bautismo en agua? Y dice, si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes, si crees de todo corazón. Cuando encontramos esta palabra, tenemos que entonces entender qué es el evangelio. La palabra de Dios nos dice claramente en 1 Corintios, capítulo 15, verso 1, 2 y 3. Y cuando leemos nosotros en 1 Corintios capítulo 15, capítulo 15, verso 1, 2 y 3, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, el cual les he predicado, en el cual ustedes también recibisteis, el cual ustedes perseveran. Dice, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Encontramos entonces que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó. Cuando nosotros encontramos esta palabra en 1 Corintios capítulo 15, versos 1, 2 y 3, Pablo nos está explicando el evangelio que les he predicado, el evangelio que ustedes perseveran, el evangelio en el que ustedes creyeron. Dice que es
que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Por eso también el apóstol Pablo, leyendo en Romanos capítulo 1, verso 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo dice en Romanos 1, 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para el que cree, para el judío y para el griego. Para los que no somos judíos, como para los que somos judíos, a todo aquel que cree, no importa la nación o la nacionalidad, si cree en el evangelio, es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y de una manera más concisa, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El evangelio entonces es las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó. Esta palabra de el evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, son las que nos dan la salvación y la vida eterna si creemos en esta palabra. Si la creemos, si podemos creer que Cristo vino al mundo, que murió en una cruz, que murió crucificado, que derramó su sangre como un sacrificio para darnos salvación y vida eterna. Es así que cuando ya hemos leído entonces en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 3, el evangelio que les he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. El evangelio que es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16 y Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo obedecemos entonces al evangelio? ¿Cómo nosotros obedecemos entonces al evangelio? Nosotros obedecemos al evangelio cuando buscamos en las escrituras la palabra de Dios, así como se le predicó al etíope, al eunuco, la palabra de Dios desde esta escritura. Entonces nosotros vemos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y también nosotros vemos que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero miren lo que dice la escritura en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Y les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad las buenas nuevas a toda criatura. Id y predicad las buenas noticias a toda criatura. Verso 16, Marcos 16, 16. El que crea y se bautice, será salvo. El que crea y se bautice, será salvo. La palabra de Dios está diciendo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. El que crea y se bautice, será salvo. Mas el que no crea, será condenado. Marcos 16, 16. Es así entonces que nosotros encontramos la palabra que Dios da al pueblo de Jerusalén. Cuando vemos que nosotros, la palabra de Dios en aquel tiempo y en aquel momento, el mismo Cristo dice en Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19 dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Óigame, el bautismo debe ser en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué es el bautismo? La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro nos dice en Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice de la siguiente manera: Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, dice, en el nombre o en la autoridad de Jesucristo. En el nombre o en la autoridad de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro está diciendo claramente que el bautismo es, dice Pedro, arrepiéntanse, bautícense. Dice, bautícense en la autoridad de Jesucristo,
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La autoridad de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo. Y dice, bautícense, dice, en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para el perdón de los pecados. Bautismo en griego significa inmersión, zambullir, hundir. Bautismo en griego significa zambullir, hundir, inmersión. Así que cuando nosotros vemos a Jesús que vino al Jordán para ser bautizado, por obediencia, recibe el bautismo con Juan, y Juan lo mira y le dice, tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús dice, no, lo tenemos que hacer así porque así el Padre lo ha mandado, en obediencia. Jesús vino al río Jordán, y en el Jordán, donde había mucha agua, fue bautizado. La palabra bautismo en griego significa zambullir, hundir, sumergir. Por eso el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y es bien importante entonces entender lo que la palabra de Dios dice. Hechos 2:38 dice de la siguiente manera. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es así que Pedro nuevamente lo reafirma y dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo en agua para perdón de pecados es para salvación. Y dice, hay un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne o las imperfecciones de la carne. Esto quiere decir que en el bautismo son lavados nuestros pecados y es lavada nuestra alma, es lavado nuestro espíritu. El bautismo no es para curar impurezas físicas, no es para curar impurezas de la piel o del cuerpo. El bautismo no es para limpiar, las impurezas físicas. El bautismo es para limpiar el espíritu, el alma. Es así que la palabra de Dios nos dice nuevamente, claramente, en 1 de Pedro 3:21. Oiga bien, y lo repito nuevamente. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo es para salvación. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en la autoridad de Jesucristo para perdón de los pecados. En el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En el simbolismo del bautismo encontramos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esto quiere decir que Cristo muere en una cruz, Cristo murió, fue sepultado y después resucitó. El bautismo es un simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Morimos al mundo, somos sepultados en las aguas del bautismo y venimos a vida nueva. Morimos al mundo, somos sepultados en las aguas del bautismo y venimos a vida nueva. Es así que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. En el bautismo, nosotros en el bautismo en agua para perdón de pecados, morimos al mundo, espiritualmente hablando, somos sepultados en las aguas del bautismo y venimos a vida nueva. Por eso el bautismo significa inmersión, zambullir, hundir. Por eso el bautismo tiene el sinónimo de una sepultura. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros morimos al mundo, somos sepultados y resucitamos a una vida nueva. Por esto es bien importante hacer una aclaración. Nadie, aparte del ladrón en la cruz, cuando estaba junto con Cristo en la cruz, muriendo en la cruz del Calvario, solamente aquel ladrón al lado de Jesús fue el único que recibió la salvación sin recibir el bautismo en agua para perdón de pecados. Creemos nosotros, los miembros de las iglesias de Cristo, que no hay salvación antes del bautismo y que no puede haber salvación sin el bautismo en agua para perdón de pecados. Creemos que es muy importante entender lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en la autoridad de Jesucristo para el perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Pedro dice en 1 Pedro 3:21,
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las imperfecciones que tiene el cuerpo del ser humano. Cuando nosotros vemos entonces esta palabra, es importante recordarnos y hacer recalcar que el bautismo tiene como propósito limpiar nuestra alma, limpiar nuestro espíritu, reconocer que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y que resucitó. El evangelio entonces nosotros lo resumimos como muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora regresamos de nuevo al texto original que estamos leyendo. El etíope. Dice la palabra de Dios que cuando el etíope escuchó el evangelio, cuando el etíope oyó el evangelio, en Hechos capítulo 8, verso 26 al 39, dice en el verso 34, el eunuco respondió a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya le había predicado el evangelio. Y el evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En el bautismo, por eso nosotros morimos al mundo, somos sepultados y venimos a vida nueva. Por eso el etíope dice de la siguiente manera, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo aquí el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37, Hechos capítulo 8, verso 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué le bautizó? Porque entendió que el evangelio es el sacrificio de Cristo en la cruz para darnos salvación y vida eterna, y que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Entonces, en el bautismo es un acto de obediencia. Recibir a Cristo, aceptar a Cristo, lo hacemos cuando obedecemos en el bautismo al plan de salvación. Por eso encontramos, como último texto para esta meditación y estudio del plan de salvación, en Romanos capítulo 10. Nosotros vemos en Romanos capítulo 10, la palabra de Dios dice para nosotros esta enseñanza. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Queremos invitar a cada hermano, a cada amigo, a cada oyente, a cada visitante que ha tenido la oportunidad de tomar estos minutos para oír el plan de salvación. Como el etíope escuchó el evangelio de Jesús a través de Felipe, hoy nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, queremos compartir el plan de salvación y este mensaje, porque es tan importante obedecer a Jesús, el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, a través del bautismo en agua para perdón de pecados. Si usted ha entendido este mensaje y quiere obedecer a Jesucristo y quiere recibir a Cristo en su corazón a través del bautismo en agua para perdón de pecados, le invitamos que busque una iglesia de Cristo en su comunidad. Busque la iglesia de Cristo en el internet. Busque la iglesia de Cristo en Facebook. Visite Ciudad Mateo Iglesia de Cristo, acá en Honduras, en Tegucigalpa, o visite ciudadmateo.com. Y ahí le diremos cómo contactarnos para realizar su entrega a Jesucristo, realizar su bautismo en obediencia al plan de salvación. Queremos que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Bendiciones. Quiero contarte
hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.